Larrea, democracia sí, hay la obligatoriedad de atender algunos requerimientos producto de lo que vive no solo la sociedad ecuatoriana, esta crisis indudablemente y otros aspectos. Doctor Gustavo Larrea, placer saludarlo, darle la bienvenida. Ya mis compañeros, tanto Víctor Hugo Poveda Lomas, también Raúl Aguirre, alistan inquietudes para usted. Iniciamos este diálogo dándole el muy buenos días y la bienvenida, doctor Gustavo Larrea, a la audiencia de Radio Morena, atentos a este diálogo. Buen día, doctor. Buen día, muchísimas gracias y un gusto. Saludos a la radio audiencia. Atento, Víctor Hugo Poveda Lomas, voy con usted de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. Muchas gracias, Roberto, gusto saludarlo. Gustavo, hay un proyecto de ley que se ha expresado por parte del señor presidente, lo propio del señor ministro de Economía, para recuperar la misma en el país, pero se encuentra un sinnúmero de trabas por parte de quienes tienen que legislarlo, tienen que tratarlo en la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre? Le pregunto precisamente al dirigente de Democracia, sí, ¿usted ha evaluado, ha llegado a su mano esta propuesta de ley que se traba por los nuevos impuestos, dice algunos legisladores de las diferentes bancadas? Coincidencia que Correísta y Social Cristianos no apoya estas nuevas contribuciones, doctor Gustavo Larrea. No desconozco el contenido del proyecto. Conozco las declaraciones tanto del presidente de la República como del ministro de Finanzas, realizadas el fin de semana, el día viernes y sábado de esta semana, pero no conozco el contenido del proyecto. Sin embargo, quiero decir que un proyecto de esta naturaleza debe servir como guía para un debate parlamentario, para enriquecerlo, para fortalecerlo. Este es un momento en el que las circunstancias nos exigen unidad. Los hechos de terribles que estamos viviendo en el país y en el mundo, del coronavirus, la crisis económica que ya a un mes de paralizado el mundo entero y el país en particular se siente, la caída de los precios del petróleo, la ruptura de los oleoductos, exige que la Asamblea Nacional y el gobierno lleguen a acuerdos claros para una reforma económica que contribuya a sacar al país adelante. En una crisis como esta, el que más tiene debe contribuir sin duda con más recursos. No tiene sentido, a nuestro juicio, ninguna medida que implique, por ejemplo, topar el IVA, que en definitiva en la época en que se produce el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas se topó, se subió de 12 a 14. Creemos que ahora eso no incentiva en el país en este nivel de crisis acciones, pero sí creemos que el que haya ganado más de $1 millón pueda contribuir con $50,000 nos parece adecuado. Los otros temas en relación a la contribución salarial del 10% del salario del sector público ayuda a financiar el salario y permite la estabilidad laboral, permite que no se despidan a los trabajadores públicos de contrato. Básicamente esas dos acciones. Sin embargo, esta del 10% del salario, a nuestro juicio, quienes ganen menos de $1,000 no deben tener ninguna contribución, porque digamos el salario de una familia apenas alcanza. En ese sentido creemos que debe regir para quienes ganen más de $1,000 y no menos. En razón de la crisis económica, el país está obligado a recurrir a los organismos internacionales, a los organismos multilaterales, a los estados, con el fin de financiar el desequilibrio fiscal que tenemos, la falta de fondos para hacer frente a la reactivación económica que el país requiere para hacer frente a hacer frente en el área sanitaria, hacer frente en el área educativa. Para nosotros esas son las tres prioridades: producción, empleo, salud y educación. Y en el tema de salud esa es prioridad primero, porque es salud y seguridad alimentaria, que también es un problema de salud pública de paso, porque
puede pedir a la gente que se quede en casa, solo y en la medida en que se le pueda dar una compensación económica y un apoyo con canastas alimentarias. 7:09, son las 7:09 aquí en Radio Morena. Amables oyentes, hemos iniciado este diálogo con el doctor Gustavo Larrea. Democracia sí, y por su alta capacidad en función pública, este tipo de inquietudes para usted. Doctor Raúl Aguirre, voy con el doctor Raúl Aguirre. Compañero, una vez más con usted de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. Doctor Larrea, muy buenos días. En primer lugar, le invito a poner en hora su reloj 7:10. Es evidente que en el país no se da pie con bola en el tema del coronavirus, específicamente Guayaquil. Quizás seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, órgano rector, nos está llevando a cometer errores. Es el momento de dar el verdadero espacio a los especialistas, de hacer mesas de trabajo consensuadas con especialistas, epidemiólogos, infectólogos, que sí los hay en el Ecuador, para tratar de reorientar la estrategia, doctor Gustavo Larrea, de manera independiente. Lo que pasa es que es muy difícil para cualquier país del mundo prever una circunstancia como la que pasó. De acuerdo con usted, en el sentido en que todas las capacidades de la sociedad ecuatoriana hay que usarlas. Y parte de esas capacidades es el conocimiento sobre este tipo de fenómenos, el tener gente especializada en epidemiología que pueda aportar con su conocimiento. Pero también es verdad que ha habido un proceso de aprendizaje en relación al virus en el mundo. Algunos países han tenido mejor control de la cantidad de muertos por pacientes, por ejemplo el caso de Alemania. Y Alemania ha aplicado una metodología que deberíamos estudiar y deberíamos aprender de ella, igual que Argentina y Chile. Ellos han usado vacunas preventivas contra las distintos tipos de influenza, distintos tipos de vacunas que han permitido que el caso alemán, el caso argentino y el caso chileno, el número de muertos por pacientes sea menor. Ese es un aprendizaje que solo se puede dar después de los hechos y no antes. En ese sentido, de acuerdo con usted, hay que incorporar la capacidad de los ciudadanos que conocen del tema y fortalecer una estrategia que permita pruebas rápidas para detectar el coronavirus, respuestas rápidas para poder hacer cercos epidemiológicos, para que la gente que esté infectada sea aislada, y creo que en ese sentido pues debemos caminar con más afrontada en este combate contra este monstruo letal que nos está afectando en todo el país y en todo el mundo. Y es verdad lo que usted dice, en el caso de Guayaquil el tema ha sido de mayor impacto, por lo tanto hay que tener mayor sensibilidad con Guayaquil. Por ejemplo, el reinicio de clases en este momento no tiene sentido, es decir, aunque sean virtuales, primero porque no está preparado el sistema de educación pública para clases virtuales, porque no hay el acceso al internet y a las computadoras de cientos de miles de niños y jóvenes. Por lo tanto, hay que tener mesura en eso, hay que estar preparados para el reinicio de clases, y para eso se requiere tiempo, por lo que nosotros hemos planteado la postergación del inicio de clases en el régimen costa, y que esta se haga meses después, cuando estemos en mejores condiciones. En las condiciones actuales, esto podría ser un peligro de mayor infección. Por esas razones, nosotros hemos planteado no al reinicio de clases. Son las 7:14 en Radio Morena. Dialogamos con el doctor Gustavo Larrea a propósito del tema educación y entre los ofrecimientos, porque hay que pasar de las peticiones también a las propuestas, a lo positivo, a lo propositivo, doctor Gustavo Larrea. A pesar de que el ministro de Economía y Finanzas en estos días, en declaraciones públicas, ha dicho que el Ecuador, la economía ecuatoriana, tiene 5 puntuales restricciones. No tenemos espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reserva internacional suficiente, no puede expandir el crédito sin dólares. ¿Cómo poder lograr, pasando a las propuestas y desde la visión
no solo como Gustavo Larrea, sino como organización, ¿qué ustedes proponen? ¿Qué ustedes han propuesto, si lo han hecho o tienen pensado hacerlo en ese orden, doctor Gustavo Larrea? De acuerdo con usted. Es decir, nuestro país paga el precio de la improvisación, del haber usado los recursos y los fondos de contingencia en gastos corrientes, haberlos usado en obras, en mega obras que nunca se terminaron, como la refinería del Pacífico en Manabí, y otros despilfarros cuando esos dineros debieron ser ahogados para momentos de crisis. Es evidente que esa es una limitación de las 5 que usted ha señalado y que el propio ministro señaló en días pasados. El país, frente a una situación así, necesita medidas de emergencia. Una de ellas, suspensión y renegociación del pago de la deuda externa, porque con las circunstancias económicas actuales es imposible que ese pago se dé, y eso implica ahorrar recursos para priorizar la defensa de la vida, la defensa del empleo. El otro tema clave es: necesitamos recursos internacionales para enfrentar la crisis. El Banco Mundial ha aprobado una línea de crédito, la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, la Corporación Financiera, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, tienen líneas de crédito y hay que recurrir a ellas, y hay que recurrir de manera ágil. ¿Para qué? Un fondo clave va a ser el Fondo de Recuperación Económica, un fondo que esté a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas. La CFN, la Corporación Financiera Nacional, ha abierto una línea de crédito de $50 millones para pequeñas empresas destinadas incluso a capital de trabajo. Ese fondo debe ser fortalecido con recursos internacionales. Ahí hay posibilidades claras de conseguir recursos para reactivar la producción en los próximos meses. Tenemos también un fondo necesario para las familias que no tienen y no van a tener posibilidades de ingresos en los próximos meses. Ahí se ha creado un fondo de $60 por familia, que va a ser ampliado de 400,000 beneficiarios a 1.500.000 beneficiarios. Eso nos parece positivo. Sin embargo, mientras ese fondo llegue, es necesario apoyar con canastas alimenticias a las familias. Eso es una línea urgente. Una tercera línea de acción es, desde luego, el sanitario. Es fortalecer la adquisición de kits para lograr detección temprana del virus. Fortalecer la atención hospitalaria, y para eso se necesitan instrumentos médicos, se necesita ampliar la capacidad hospitalaria, bioseguridad para los médicos, enfermeras, policías, militares, para todo el sector que está produciendo, agricultores, transportistas del área de comercio, que son medidas urgentes. Necesitamos construir un fondo nacional de emergencia, y ese fondo de emergencia, a nuestro criterio, debe ser alimentado con recursos de la cooperación internacional, de la banca multilateral, de la banca de estados y de empresas y empresarios que quieran hacer aportes voluntarios a ese fondo. Ese fondo permitirá reactivar la producción en los próximos meses. Todo el presupuesto general del Estado debe orientarse principalmente a salvar vidas en estos momentos y a la reactivación productiva en los próximos meses. 7:18, 7 horas 18 minutos aquí en Radio Morena. Más inquietudes con nuestros compañeros. Raúl Aguirre, de Frontera a Frontera. Morena siempre la primera. Doctor Gustavo Larrea, sin lugar a dudas, en el país, como le indicaban, hacen falta protocolos, hacen falta tratamientos. No está muy clara la película, como usted indicaba. En Alemania, por ejemplo, en países europeos se está aplicando la vacuna también de la BCG, que produce un fortalecimiento de las defensas de las personas hasta los 20 años. Por eso los índices son bajos en esas edades. Pero en definitiva, el ecuatoriano en las casas no sabe qué hacer, porque las cifras no son reales, doctor Gustavo Larrea. En mi caso, yo traje el virus a mi casa. Nosotros no estamos en las cifras, pero el ciudadano no conoce. Yo soy profesional de la salud,
pero muchos no lo son. Y no se sabe qué hacer en el confinamiento, en el aislamiento, y lamentablemente por ignorancia la persona está muriendo. ¿Qué hacer en este sentido para que el ciudadano conozca lo que tiene que hacer? Desde el gobierno, obviamente, ¿qué hacer? ¿Aló? Sí, adelante, doctor Gustavo Larrea. De acuerdo también, yo creo que es necesario orientar a las familias en la prevención del coronavirus, de acuerdo. Y los especialistas son los que deben dar las indicaciones técnicas. Podemos aprender las lecciones ya a este momento, porque hay países donde los sistemas de salud tienen enormes problemas, como España, Italia, Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, donde el nivel de contagio y de mortalidad ha sido muy alto, y hay países donde es menor. Debemos aprender con celeridad, con velocidad de esas experiencias para aplicarlas en el país. Yo señalaba la aplicación de vacuna, que son en definitiva contra gripes como la H1N1, pero que han tenido éxito porque han fortalecido el sistema inmunológico de algunas personas. No es que se han dejado de contagiar del coronavirus, pero han resistido mejor y han salido más personas, el riesgo de muerte ha sido menor. Y en este sentido, la aplicación de acciones de esa naturaleza van a ser necesarias y hay que hacerlas de manera urgente. Un llamado a las autoridades de salud pública a que las apliquen y que entreguen protocolos de prevención a más del quedarse en casa, que permitan protegernos frente a este monstruo que nos ataca de manera letal. 7 en esta mañana, son las 7 horas 21 minutos en Radio Morena. Vuelvo con Víctor Hugo Poveda Lomas. 7:21 minutos, son las 7 horas 21 minutos. Tengo señal de Víctor Hugo Poveda Lomas para otra inquietud. Están escuchando, amables oyentes, al doctor Gustavo Larrea. Son las 7 horas 21 minutos. A ver, Víctor Hugo. Ya. De la frontera. Morena siempre la primera. A ver, Rubén, si estamos bien. A ver, Víctor Hugo, la receptividad en estos momentos. Hombre que ha estado en diferentes ministerios. Hoy, mande. Adelante, siga Víctor Hugo. Ya, doctor Gustavo Larrea, usted es un hombre político, y como ciudadano le consulto. Muchos critican al actual régimen que no ha estado preparado para poder atender el tema del COVID en el Ecuador. Pero la pregunta es, ¿qué gobierno en el mundo estuvo preparado? Hoy, por ejemplo, el señor mandatario Donald Trump critica a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cree usted que la Organización Mundial de la Salud es culpable de que se haya propagado esta pandemia o falta de medidas de salud pública en el mundo entero y en este caso en nuestro país? Víctor Hugo, gracias por la pregunta. Creo que el mundo no estaba preparado en general, pero habían sistemas de salud pública mejor preparados que otros. Hubo la teoría de que el Estado no debe intervenir en la salud y que la salud es una mercancía y que hay que pagarla, y que el que paga recibe un buen servicio. Y se desmantelaron sistemas de salud pública o se los debilitaron. El caso de España, Francia, Italia, en esos países se debilitó el sistema de salud pública, igual que en los Estados Unidos de Norteamérica. El caso ecuatoriano es similar. Aquí también se debilitó el sistema de salud pública. En el año 2011, 2012, prácticamente todo el sistema de subcentros de salud eran los encargados de vacunar a los niños en los barrios, eran los encargados de la salud preventiva en los barrios, que estaban relacionados con el centro de salud. Aproximadamente cada 800 a 1000 familias existía un subcentro de salud que llevaba un registro de cada familia. Ahí se aplicaba también políticas de epidemiología. Ese sistema se debilitó profundamente y se fortaleció la atención de hospitales y se privilegiaron una visión de la medicina de hospitales. Y está bien los hospitales, pero no es suficiente. Se requiere la red de salud primaria, la red de salud preventiva y curativa básica, y esa red se desmanteló en el Ecuador. Por eso es que los países, sus sistemas de salud estaban debilitados,
porque se creía que el Estado no debe intervenir, son los que mayores problemas han tenido. La salud es un derecho humano y una responsabilidad de los Estados. Por lo tanto, ahora en la crisis del coronavirus, se ve evidente que los Estados tienen que asumir responsabilidades frente a la salud de cada uno de los ciudadanos. Y en este sentido, la lección aprendida es que hay que fortalecer los sistemas de salud pública. En el caso de los Estados Unidos, el comentario que usted hace en relación al presidente Trump, de que el día de ayer deciden quitar el apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud es un lavado de manos. ¿Lavado de manos por qué? Porque el presidente Trump, cuando vienen ya las recomendaciones de las organizaciones mundiales de la salud, de la Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos no se toman medidas preventivas, no se hace el aislamiento, la sociedad sigue viviendo con la normalidad de ese momento. La actividad pública, la actividad comercial, los deportes, las actividades recreativas, es decir, no hay medidas de aislamiento social y de quédate en casa. Eso le pasa factura a Estados Unidos y ya tiene más de 600,000 casos y más de 25,000 personas muertas, lamentablemente. Hay errores en la política de salud pública. Y en este sentido, creo que comete un grave error el presidente Trump al quitarle el apoyo a la Organización Mundial de Salud, justamente en un momento en que requerimos que a un fenómeno global, a una pandemia global como el COVID-19, se requiere respuestas globales, se requiere respuestas donde los estados, los organismos multilaterales, las grandes corporaciones trabajen juntos en buscar la vacuna y no tener 50, 70 investigaciones paralelas, cuando podríamos tener las 50, 60 paralelas, pero coordinadas en función de lograr descubrir la vacuna lo antes posible para evitar más enfermedad y más muerte. Queremos agradecerle, doctor Gustavo Larrea, en este diálogo a través de las ondas de Radio Morena, y desearle también salud en la familia, no solo en lo personal, en la familia, porque con salud se puede trabajar, con salud podemos defender, podemos aportar para salir lo más pronto de esta crisis. Gracias, doctor Gustavo Larrea. Muchísimas gracias y muy buen día, un abrazo fraterno, especialmente a los radioyentes de la ciudad